Bienvenidos a su espacio Acuerdos y Desacuerdos. Soy Alirio Montoya, profesor de Filosofía del Derecho, y en esta oportunidad voy a abordar un tema relativo a las fuentes del derecho. No voy a abordar el tema sobre el sistema de fuentes en general por ser un tema complejo. Ya lo decía Joseph Aguiló Regla, que solo el concepto de fuentes implica una pluralidad de significados, de manera tal que en este audiovisual únicamente discurriré algunas ideas respecto a lo que vamos a entender como jurisprudencia como fuente del derecho, porque en efecto la jurisprudencia tiene un carácter vinculante y la jurisprudencia es fuente del derecho. Por supuesto, la jurisprudencia emanada de nuestra Sala de lo Constitucional. ¿Qué vamos a entender por jurisprudencia? Jurisprudencia es una palabra compuesta que proviene del latín. Jus, que significa derecho, y prudens, que significa conocimiento, significa prudencia, significa sabiduría. En otras palabras, jurisprudencia va a tener el significado de sabiduría del derecho. Y es que en efecto, no podemos hablar de manera separada sobre jurisprudencia y desligarnos de la interpretación, porque la jurisprudencia es producto de la interpretación que hacen los jueces constitucionales, en este caso los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esas interpretaciones son vinculantes, esas interpretaciones, esas sentencias son fuente del derecho. Por ejemplo, el inciso tercero del artículo 27 de la Constitución habla sobre que el Estado va a crear los centros penales para corregir a los delincuentes. Así utiliza el término el constituyente, para corregir. Pero en la inconstitucionalidad 1596, la Sala de lo Constitucional determinó que la única finalidad de la pena es buscar la resocialización de los internos. De igual manera, allá en la inconstitucionalidad 5/2001, la Sala de lo Constitucional amplió más ese criterio al establecer nuevamente qué íbamos a entender por el contenido de ese inciso tercero del artículo 27. Y no es más que la finalidad de la pena, buscar la resocialización de los internos. Y es que en el catálogo jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional vamos a encontrar variada jurisprudencia sobre derecho civil, derecho de familia, derecho laboral, derecho penal. Por ejemplo, en materia laboral hay una serie de amparos que han establecido lo que vamos a entender por estabilidad laboral y lo que vamos a entender por estabilidad en el cargo. Y la sala tuvo que interpretar esos dos supuestos en razón que, a propósito que ya van a tomar posesión los nuevos consejos municipales que salieron victoriosos en las últimas elecciones, pues ya era algo que se venía estableciendo, una práctica por parte de los que llegaban a los consejos municipales, llegaban a despedir a diestra y siniestra. Fue a partir de esas sentencias de la Sala de lo Constitucional en donde hoy ha habido un mayor respeto a la estabilidad laboral y a la estabilidad en el cargo. La Sala de lo Constitucional también en materia penal, en la inconstitucionalidad 137/2012, la Sala desarrolla toda una interpretación sobre la detención provisional, la cual naturalmente debe ser la última ratio. Es decir, que el juzgador, en este caso el juez de paz o un juez de instrucción, va a buscar medidas alternativas a la detención provisional y dejar la detención provisional como última ratio, es decir, cuando no haya ningún fundamento para que
esa persona no permanezca en prisión preventiva. De igual manera, en la inconstitucionalidad 19/2006, la Sala de lo Constitucional trata un tema muy relacionado de lleno con el derecho de familia y particularmente con la cuota alimenticia, en donde la Sala interpreta el contenido del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La Sala determinó que ese artículo 12 en modo alguno contraría la Constitución, porque ese artículo dispone el hecho que de manera cautelar, si se quiere utilizar ese término, o de manera provisional, mejor dicho, se le puede imponer a un padre de familia una cuota o una pensión alimenticia. Y así vamos a encontrar una serie de jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional, y que esa jurisprudencia es fuente del derecho. Esa jurisprudencia tiene un carácter vinculante tal cual se estableció en el amparo 408/2010, en donde la Sala hace una distinción entre disposición y norma constitucional, porque la norma constitucional es el resultado de la interpretación de esa disposición. De tal manera que cuando pusimos el ejemplo del inciso tercero del artículo 27 de la Constitución, lo que la Sala hizo fue interpretar esa disposición y tenemos como producto esa norma constitucional. Como se ha evidenciado, ese carácter vinculante y ese catálogo de jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sirve no solamente lo relativo a lo que consigna el 183 de la Constitución, es decir, que en materia de inconstitucionalidad todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son erga omnes, es decir, son de obligatorio cumplimiento para todos. De eso no se sigue que el amparo, por ejemplo, o el habeas corpus para el caso, por tratarse en algunos casos de interpartes, de eso no se sigue que un juez de paz, por ejemplo, o un juez de instrucción o un juez de lo laboral no vaya a retomar una resolución en su parte de los considerandos, no vaya a retomar ese razonamiento de la Sala para un caso concreto que se le presente. Bien decía Perelman que una resolución de un juez debe servir para instruir y que no le quede la posibilidad al litigante de pretender recurrir de esa resolución cuando es una resolución bien fundamentada, cuando es una resolución bien argumentada. Hasta aquí, estimados, me quedo con el tema relativo a las fuentes del derecho. Seguiremos dilucidando sobre esta fuente del derecho, que es una de las fuentes, a mi criterio, de las más importantes en un Estado constitucional de derecho en el cual nos estamos desarrollando como sociedad. Hasta aquí he llegado. Pasen feliz noche.